Pablo aborda en este versículo bíblico es digno de tomarse un domingo en especial como este para hablar solamente de este versículo bíblico. Un versículo bíblico para hablar todo este tiempo que nos toca del domingo, sí. Es muy necesario y creo que estudiar el libro de Romanos nos va a ahorrar bastante tiempo. Estudiar el libro de Romanos nos va a ahorrar bastante, a veces, como dice la palabra, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Creo que el conocimiento que nos brinda la epístola de los Romanos es vasta, es tan necesaria para que el pueblo de Dios se alimente de ella y crezca y se florezca. Empecemos entonces. Romanos 1:18 dice así. Romanos 1:18 dice así. Porque la ira de Dios se revela porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Repetimos nuevamente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Hagamos una especie de una especie de preguntas abiertas con respecto a lo que hemos escuchado últimamente, ya sea a nivel de los sermones o los mensajes o las prédicas. ¿Cuándo fue la última vez que oíste un mensaje que habla acerca de la ira de Dios? ¿Cuándo escuchaste una alabanza, una canción, verdad, dirigida a Dios, donde se exalte justamente esta cualidad que Dios tiene, que la Biblia nos lo dice, que es la ira, su ira? ¿Cuándo fue la última canción que escuchamos acerca de esto? ¿Cuándo fue pues el último mensaje que escuchamos hablar acerca de la ira de Dios? Con esto vamos a empezar a dar algunas conclusiones y quiero empezar esta prédica con una breve introducción. Hablar acerca de la ira de Dios o entender que Dios tiene ira es entender justamente que Dios es Dios. Si Dios no tuviera ira, pues simplemente Dios no fuera Dios. Se necesita que Él tenga esta cualidad que la Biblia nos lo describe, que es llamada la ira. Es decir, Dios ama de manera total, pero al mismo modo Él odia de manera total. Su sola santidad hace que ante el pecado Él simplemente tenga repulsión y odio y lo rechace y lo deteste. ¿Por qué? Por uno de los atributos que Él tiene, que te invito a estudiar, que ya está publicado también en este canal, los fundamentos de nuestra fe, donde se habla justamente acerca de los atributos de Dios. Y uno de ellos es la santidad. Por la santidad de Dios, por lo justo que Él es justamente que es necesario que Él tenga esta cualidad de odiar al pecado. Él odia al pecado, porque Dios es santo, no puede tener comunión con el pecado. Es por eso que nosotros no podemos tener esta cercanía con Dios, a menos que Dios haya planificado, valga la redundancia, un plan grandioso que permita que el hombre se acerque a Dios. Y lo vamos a descubrir. Seguramente tú ya lo sabes, pero ¿qué tal si lo aprendemos a profundidad a la luz de la palabra de Dios? Es decir, si Dios no tuviera enojo e ira, Él no sería Dios, porque la característica principal de Dios, como dice la palabra, es que Dios es amor. Y como Dios es amor, en el sentido de esta cualidad misma, hace que Él deseche, rechace, odie al pecado como tal. Hebreos 1:9 nos ayuda pues justamente a entender un poco más lo que acabamos de leer. Dice la Biblia de esta manera. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, dice, el Dios tuyo con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Es decir, has amado la justicia y aborrecido la maldad. No solamente Él ama la justicia, sino que este mismo hecho de que Él ame la justicia hace justamente que Él odie, aborrezca y tenga ira sobre la maldad. ¿Cuándo fue el momento en que nosotros salimos y compartimos el mensaje de Dios, donde usamos, por ejemplo, una estrategia evangelística que incluya la ira de Dios? Siempre hemos tratado de compartir el mensaje y nuestra estrategia evangelística se ha tratado de hablar acerca del amor de Dios, de la bondad de Dios, de los regalos de Dios, de los frutos de Dios, de los dones de Dios. ¿No es cierto? Hemos hablado acerca de lo esperanzador que es todo esto, pero no hemos hablado acerca de la ira de Dios. Pero la Biblia es muy consciente, muy clara sobre esto. La ira de Dios es nombrada tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cientos de veces. Muchas veces, tantas que son necesarias que nosotros las tomemos en cuenta.
Miremos de este modo. Si nosotros no tenemos un buen entendimiento de su odio por el pecado, no podemos entender a profundidad su amor por nosotros. Si no tenemos un entendimiento muy claro de su odio por el pecado, jamás seremos conscientes, jamás le daremos la importancia de vida a este amor que Dios tiene por nosotros. Nunca entenderemos cuán grande es el amor de Dios si no entendemos cuán grande es su odio y su repulsión al pecado. Así es que te pido que en esta mañana hoy prestes toda tu atención, principalmente por esta introducción que estamos dando, que básicamente ya nos está dando atisbos de lo que va a tratar la prédica el día de hoy. Quiero que captes este mensaje de la introducción. El amor y gracia están carentes de significado si Dios no odia. El amor y la gracia están carentes de significado si Dios no odia. Nosotros somos conscientes de su gracia, de su amor, de su benevolencia, de la profundidad de su misericordia, teniendo en cuenta y siendo conscientes de su odio y su repulsión al pecado, de la ira que Él tiene contra toda impiedad e injusticia, porque esta ira pues tiene consecuencias. Esta ira no es solamente un atisbo de emocionalismo, está basado en la justicia, en el carácter sublime y santo de Dios. Y por consiguiente, aquella persona pues que está sujeta a esta ira de Dios, pues tiene un pago que es justo aquello que merece, porque Dios no es como nosotros, que nuestra ira está plagado de venganza, nuestra ira está plagado de ese sed de maltratar, ¿verdad? Y de causar injusticia aún sobre los demás. Dios no puede, esta ira que Dios nos muestra en su palabra no puede ser comparada con la ira que el hombre tiene. No lo puede hacer de esta manera. Algunas cosas. La ira de Dios es decisiva, más que emocional, surge de la justicia. La ira de Dios es justa, es santa, es buena como todos los atributos de Dios. La ira es la respuesta justa contra el pecado. No es una respuesta injusta, es una respuesta justa contra el pecado. La ira está contra el pecado y el mal, contra la violencia, contra el derramamiento de sangre, ¿verdad? Contra la inmoralidad, contra la injusticia de los hombres. La ira lo que hace es aborrecer y odiar el pecado. Me gustaría, por favor, que me acompañes al libro de los Salmos y para leer algunos versículos que nos van a ayudar justamente a entender todo esto. Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, dice, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Estas son personas que también refleja justamente nuestra coyuntura, nuestro contexto actual. Las personas intentan desbaratar la ley de Dios. Las personas intentan desbaratar aquello que representa para nosotros nuestro más alto estándar moral al cual debemos de regirnos. Lo verdadero, lo que es puntual, lo objetivo que representa justamente en el contenido de la palabra. Este mundo intenta pues destruirlo, maltratarlo, intenta despotricarlo, intenta tenerlo en el ridículo. Pero nosotros como hijos de Dios, como lo tuvo Pablo, estamos llamados a defender este evangelio aún con valentía y con gallardía. ¿Por qué? Porque la persecución es grande. A lo mejor no estamos siendo perseguidos como lo fueron en ese entonces con sentencias de muertes, pero sí estamos siendo perseguidos en el sentido del valor que nosotros le estamos atribuyendo a la palabra y del valor que el mundo le está atribuyendo a la palabra de Dios, porque hay una persecución muy grande contra la palabra de Dios. Intentan quitarla, intentan destruirla, intentan ponerla al nivel de cualquier otro libro, intentan poner a Cristo al nivel de cualquier otro erudito o hombre sabio que se levantó en la tierra, intentan poner a Dios como uno de los tantos que existen, intentan poner a los hijos de Dios como en el ridículo, como que son personas que no tienen nada que hacer, que son ignorantes, que se dejan llevar por la corriente y por eso están siguiendo a un Dios imaginario.
Este tipo de cosas son con las que nos vamos a tener que enfrentar. Y tú y yo, con la misma gallardía que Pablo tuvo, debemos de estar dispuestos a decir, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Ves cómo este relato del libro de Romanos cobra sentido? Es coyuntural, es actual, no es pacato, no es histórico, no se queda ahí en el polvoriento esquina de nuestro librero, sino que es aplicable aún en estos tiempos. Y eso es, mis estimados amigos, damas y caballeros, aquello que nos debería mover a estar parados firmes sobre la roca. Y mira lo que dice en el verso 12 de este mismo libro. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aún el Salmos capítulo 2 ya nos habla acerca de la presencia del Hijo de Dios, Jesucristo, y Él nos invita de forma profética justamente que aunque nosotros escuchemos estos desbaratamientos o estos intentos de desbaratar la palabra de Dios, nosotros aprendamos a confiar en el Hijo de Dios, en Jesucristo, nuestro Salvador, que es justamente de lo que se trata este Evangelio de Dios. Vamos al Salmos 90, por favor, rapidito. Salmos capítulo 90, versículos del 7 al 11, dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, dice. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Verso 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temidos? ¿Quién podría conocer el valor y el ímpetu, lo poderoso que es la ira de Dios? Tanto es poderoso en la ira de Dios que literalmente significa estar alejados de Él, que no hay comunión entre lo pecador, entre el pecado y su santidad, entre nuestra deshonra y la majestad que Él representa. ¿Quién podría conocer la ira de Dios? La Biblia nos revela y nos da algunos atisbos de lo que esto significa. La Biblia está, como les dije hace un momento, plagada y llena de versículos bíblicos donde se habla acerca de la ira de Dios. Leemos los Salmos, y eso que no leímos algunos versos proféticos, por ejemplo, Isaías, Jeremías, donde se hace mención acerca de la ira de Dios. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento también se habla de la ira de Dios. Veamos, por ejemplo, el libro de Juan capítulo 3 versículo 36. Sí, Juan, aquel considerado como el más amoroso, ¿verdad? Él habla dentro del relato que él tiene cuando habla acerca de la vida de Jesús, su muerte, su pasión, su crucifixión. Él menciona justamente acerca de su ira. Miremos lo que dice en el último versículo del capítulo 3. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No es que dice que la ira de Dios viene recién, sino permanece. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido en pecado. En pecado me concibió mi madre. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? Nosotros nacimos en pecado. La ira de Dios estuvo sobre nosotros. A menos que tengamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la ira de Dios permanecerá sobre nosotros. Es lo que nos está diciendo Juan capítulo 3, verso 36. Romanos capítulo 9, verso 22 dice, ¿y qué si Dios, aún dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de iras preparados para destrucción? Porque nosotros a veces nos preguntamos, ¿pero por qué si hay tanta gente mala, perversa, que hace daño? ¿Por qué ellos siguen viviendo tantos años? Mira cómo veo que tienen éxito, veo cómo les va bien, compran casas, posesiones. Pablo dice, aún escuchando esto, ¿y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparados para destrucción. Es decir, aparentemente eso es todo bien, pero nosotros sabemos que su final es camino de muerte. Hay caminos que al hombre les parecen buenos, ¿verdad? Hay caminos que al hombre les parecen rectos, pero en realidad su final es muerte.
Eso es lo que nos dice también la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 6 dice, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas vanas, nuevamente. ¿A qué se refiere con cosas vanas? Todo aquello que se opone a la verdad de Dios, todo aquello que no está poniendo en excelencia la verdad de Dios, todo aquello que no cree que Dios es verdad. Todo ello representa cosas vanas, porque literalmente, como nos dice la Biblia, estas palabras vanas, y por causa de estas dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, por estar escuchando estas cosas vanas, por estar escuchando estos movimientos que lo único que quieren hacer es simplemente bajarle el poder y la autoridad que Dios tiene. Pero noticia, eso nunca va a suceder. Dios es el alfa, el omega, el principio, el fin, el todopoderoso, el alto, el sublime, el excelso. Dios es santo, justo. Amén. Él siempre vive. Su palabra fue, es y será siempre. Él es el sempiterno Dios. Él es el grande, poderoso, el al quien nuestra vida está rendida ante Él. Él es el creador de todo. Él es el quien nos dio vida. Él es el que puso los planetas en los puntos exactos. Él es quien da los giros, los movimientos necesarios para nuestra supervivencia aquí. Él es el que creó todas las capas necesarias para que el sol no nos queme, ni el frío nos congele. Él es el quien puso las aguas sobre la tierra. Él es quien puso los peces sobre el mar, es el que puso las vegetaciones, lo hermoso, el cántico de las aves. Él es el quien puso tu voz, tu inteligencia. Él es el quien puso en ti esa habilidad de pensar, de razonar, de amar, de airarte, aún también de alejarte de Dios. Él es el quien te dio la dicha de la vida, el soplo de vida. Dice en Génesis, con su soplo Él nos dio vida a nosotros, dio aliento de vida sobre ese barro, el barro que somos nosotros. Vinimos del barro y al barro iremos y nosotros pues pereceremos, pero Dios nunca perecerá. Él siempre es, Él nunca deja de ser. Si estaría en la iglesia, yo diría, dale un fuerte aplauso al Señor Todopoderoso, porque Él es grande. En todo este sentido, pareciera que todo esto tiene que ver con malas noticias. Hablar acerca de la ira de Dios, pues son malas noticias. ¿Por qué tendría que centrarme en las malas noticias? Tiene sentido, por ejemplo, si usamos esta analogía. Cuando nosotros nos vamos al médico y nos dicen y nos da nuestro diagnóstico, Dios quiera que no tengamos, pero algunas personas, por ejemplo, van y dicen, lamento decirte, pero tienes esta enfermedad, tienes aquello, de repente estás mal de los pulmones o mal de los riñones. Esa es la mala noticia. Pero inmediatamente viene la buena noticia. Pero la buena noticia es que existe este medicamento que te va a ayudar y te va a sanar. Dime, ¿quién en su sano juicio no se atrevería a tomar esta medicina que es la buena noticia? ¿Por qué lo toma? Porque ha escuchado la mala noticia. La mala noticia es que estás enfermo, te quedan tantos años de vida, tantos meses de vida, pero hay una buena noticia. Está el evangelio, que significa buenas noticias, que tienes un remedio y una medicina para ti, para que tus días sean alargados. Nadie en su sano juicio, como les dije hace un momento, se atreve a negar esta medicina. Por eso es necesario que nosotros hablemos acerca de la ira de Dios. Hablemos acerca del enojo de Dios. ¿Contra qué está enojado? ¿Cuál va a ser la causa de ese enojo? ¿Qué es lo que va a ocasionar este enojo? Y todo ello es necesario. Por eso, las malas noticias tienen que venir antes de las buenas noticias para que nosotros apreciemos las buenas noticias, para que las apreciemos. A veces nosotros leemos un periódico y decimos, la bolsa de valores ha subido. ¿Qué? Yo no entiendo nada de eso. Pero si entendiéramos, por ejemplo, lo profundo de si eso no existiera, pues sería una mala noticia. Pues hay desorden económico, hay caos económico, hay negocios que se pierden. Si no entendemos esa parte de las malas noticias, cuando leemos las buenas noticias que la bolsa de valores ha crecido, ¡oh, qué buena noticia! Porque soy consciente de lo malo que su caída ha ocasionado. Me dejo entender. Hay buenas noticias, por ejemplo, cuando escuchamos que
de repente el índice de mortandad de esta enfermedad llamado COVID se va reduciendo poco a poco. Buenas noticias. ¿Por qué a nosotros nos alegra? Porque hemos comprendido y hemos visto en carne propia las repercusiones que ha tenido las familias, ¿verdad? Que han perdido a sus seres queridos, ¿verdad? Los hospitales abarrotados. Hemos visto tantas y tantas cosas. Es una buena noticia cuando se dice que el gobierno ha implementado los hospitales. ¿Por qué es una buena noticia? Porque hemos visto cómo esta mala administración de repente ha ocasionado pérdidas de vidas humanas porque en su momento no se puso las cartas sobre las 100 en el asunto, ¿verdad? Y no se ha provisto de suficientes recursos para salvaguardar la vida de nuestros conciudadanos. Es una buena noticia. Es una buena noticia, por ejemplo, que ya los niños están recibiendo clases. ¿Por qué? Porque en muchos lugares recónditos los niños no están recibiendo educación. Es una muy buena noticia. Es una buena noticia que los negocios están nuevamente reabriéndose. ¿Por qué es buena noticia? Porque hemos visto que se han cerrado. Nuestros propios negocios se han cerrado. Es necesario entonces conocer las malas noticias primero para entender y apreciar las buenas noticias. La mala noticia es que Dios está airado, Dios está enojado. Y la buena noticia es que Dios nos ama tanto que ha entregado a su Hijo a morir por nosotros. Eso es justamente entender la buena noticia desde el punto de vista de primero comprender la mala noticia. Por eso la mala noticia es que Dios odia y la buena noticia es que Dios ama. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, Pablo lo que está diciéndonos aquí en el libro de Efesios también es que somos nosotros incluidos en aquellos a donde la ira de Dios está apuntando. En hijos de ira, en hijos de desobediencia. Él nos dice en vasos de deshonra. Aquellos que caminan y actúan con toda impiedad e injusticia. Veamos un poco en contraste a lo que leímos anteriormente en el anterior estudio, valga la redundancia. Leímos nosotros el versículo 16 y 17, ¿verdad? Lo que dijo Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego dice acá en el verso 17, y te pido que prestes atención, dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este contraste, o sea, porque te acabo de mencionar esto, dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Nuevamente está hablando acerca de una revelación. Entonces, resumiendo, en estos 3 versículos bíblicos que acabamos de leer, el evangelio lo que hace es revelar la justicia de Dios para salvación, pero fuera del evangelio solo se revela la ira de Dios, la justicia de Dios, pero en este sentido apuntado hacia su ira. Tanto el evangelio y la ira de Dios son poder de Dios, ambas. Tanto el evangelio, que es para salvación, y su ira, que es para condenación. Ambos son poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación eterna y la ira es poder de Dios para perdición y condenación eterna. Si hay algo con el que quiero que te quedes en esta introducción es justamente con esto. El evangelio es poder de Dios para salvación eterna y su ira es poder de Dios para perdición eterna. En este versículo 18 que estamos leyendo, vamos a intentar estudiarlo a profundidad en ciertas cualidades que vamos a encontrar en este verso con respecto a la ira de Dios. Número 1, esta ira es de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Es decir,
Lo primero, esta ira es de Dios, no es tuya ni mía. Esta ira no puede ser comparada con la ira que tiene tu vecino cuando se enoja y grita y hace aspaviento y alarido. Esta ira no puede ser comparada con aquella persona que en su enojo y en su sed de venganza pues apuñala a su verdugo y todas estas cosas. La ira no puede ser medido de esta manera. Nuestra ira, que está plagada de impiedad e injusticia, no puede ser equiparada a la ira de Dios. Por eso nosotros juzgamos cuando hablamos acerca de la ira de Dios. Pero ¿por qué Dios tendría ira? Tendría que tener ira. Porque nosotros estamos comparando nuestra ira personal, la ira humana que ha sido contada a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad, con la ira que Dios tiene. Es imposible, porque Dios es justo, es santo, es bueno, es amor, es misericordioso. En su santidad Él no puede tener la misma calidad de ira que nosotros tenemos. Por eso no es como la ira de los hombres en primer lugar, es ira de Dios, es perfecta como santo es Él. Es el correcto tipo de ira. Lo que nosotros llamamos ira siempre refleja la maldad del hombre, pero lo que Dios llama ira tiene que ver con la aplicación de su justicia. No es caprichosa, ¿verdad? No es emocional, es racional, es justa. La ira de Dios. No sería Dios y tampoco sería santo si Él toleraría la maldad. No sería, pues, justamente estos atributos de su deidad y de su santidad. Mientras más parecido nos volvemos a Dios, no sé si tú te has dado cuenta, mientras más decidimos rendir nuestra vida a Dios, hay muchas cosas que empezamos nosotros a odiar, a detestar, la maldad, las injusticias. Poco a poco también las vamos detestando. Antes, por ejemplo, una persona que estaba, pues, rendida ante los placeres del robo, ¿verdad? De la delincuencia, cuando entrega su vida a Cristo, ¿qué sucede? Es como un acto milagroso, pues empieza a detestar ese estilo de vida. Ya no me gusta, pues, el robar, el hacer el ultraje, el maltratar a las vidas inocentes, pues ya no me gusta, porque más nos vamos pareciendo a nuestro Señor, más nos vamos rindiendo ante Él. Por ejemplo, Jesucristo hace su primer acto público mostrando su ira justa. Él agarra unos azotes, entra al templo de Dios y empieza a azotar a todos los mercaderes, empieza a botar las mesas que habían puesto ahí los cambistas, a hacer pues trueques ahí donde Jesús dice, acá a la casa de oración ustedes la habían convertido en cueva de ladrones. En ese momento era una aplicación justa de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas estaban siendo pues impías, estaban siendo injustas, estaban yendo en contra de Dios, habían deshonrado a Dios. Y Dios no tiene mezcla entre maldad y bondad. Dios es bondadoso, Dios es bueno, Él es justo. La segunda cualidad de la ira de Dios, lo primero que esta ira es ira de Dios, el segundo es el tiempo de la ira. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, se revela desde el cielo, se revela. Esta palabra, se revela, nos da una connotación de continuamente, es decir, constantemente es revelada la ira de Dios. Es visible en toda la historia de la humanidad. Nosotros lo hemos visto desde la historia de la humanidad, cómo la ira de Dios también se ha manifestado. Por ejemplo, en la sentencia de Dios ante Adán y Eva, cuando ellos fueron desterrados del Edén, hemos visto esta manifestación también de la revelación de su ira en la destrucción de Sodoma y Gomorra, en la cautividad de Judá, por ejemplo, en Babilonia, cuando el pueblo de Israel fue desterrado de su nación. Hemos visto todas estas manifestaciones de la revelación pública justamente y constante de la ira de Dios. La más gráfica revelación de la ira de Dios es la crucifixión de su Hijo. Es decir, Dios puso contra su propio Hijo todo el peso de su ira. Él puso en su Hijo todo lo que tú y yo merecíamos. Es como si por mucho tiempo se hubiese rebalsado, estuviese ahí contenido la ira de Dios. Y en su Hijo, llamado Jesucristo, Él decidió depositar todo el peso de su ira. Tanto fue así, tan gráfica y tan fuerte y tan poderosa fue la ira de Dios, que estuvo dispuesto a llevar a la cruz a su propio Hijo en la cruz del Calvario, y ahí satisfizo su justicia.
Ahí es donde satisfizo su justicia y sobre su propio Hijo en la cruz. Pero ¿qué hay de los malos que siguen viviendo? Dios es justo. Y Él a nadie deja sin lo que merece. Lo que nosotros nos merecemos también Dios nos lo va a entregar. A cada persona el Señor nos va a dar nuestra justicia justa, valga la redundancia, o nuestra sentencia justa en el corazón de Dios. Dice el Salmos capítulo 9, versículo 16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Esto habla acerca del tiempo del fin. Esto es escatológico, el tiempo del fin, aun cuando la ira de Dios será revelada contra todos y aun los mares entregarán sus muertos. Todos vendremos ante la presencia de Dios y tendremos nuestra sentencia justa. Otra cualidad o tercera cualidad de la ira de Dios es la fuente. ¿De dónde viene esta ira de Dios? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Desde el cielo es una analogía para referirse al trono de Dios. Viene de la misma esencia de Dios. Viene directamente de su corazón, desde Él. Y Dios, que manifiesta su ira, lo hace de dos formas. Lo hace de manera, desde el punto de vista del orden moral, es decir, por ejemplo, cuando Dios hizo el mundo, lo creó tanto físicamente y también yo no necesito creer necesariamente en la ley de la gravedad recién para que se cumpla en mí. Como yo no creo en la ley de la gravedad, ¿a cuántos ven que están flotando en el aire porque no creen en la ley de la gravedad? ¿Verdad que no? La ley se aplica para esta persona aun si no cree en esta ley. Este primer punto, es decir, mediante el orden moral, lo conocemos con el sentido de la acción y reacción. Cada acción que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Está también la ley moral. Cuando matamos a alguien hay consecuencias que vienen sobre nosotros. El mismo hecho de que tengamos pues leyes sobre nuestros gobiernos que llevan a la cárcel a los malhechores, esto mismo también refleja el carácter de Dios. Porque ¿quién cree las leyes? ¿Quién pone estos deseos en el corazón del hombre? Obviamente, el hombre intenta distorsionar y malograr aún lo que por nosotros consideramos y ante la moral y la ley de Dios que son buenas y justas aplicables, el hombre intenta aún también destruir estas leyes y ponerla en pos aún de la maldad. Pero aún, por ejemplo, el castigo sobre los malhechores refleja justamente la ira de Dios de una forma, podemos decir, indirecta, que Dios lo hace a través de su creación. La otra forma, así como existe la manifestación de la ira de Dios mediante la ley moral, está también la manifestación de la ira de Dios como acción personal, es decir, Él mismo actuando, Él siendo el participante, el actor de esta manifestación de su ira, es decir, Dios está involucrado en este asunto. Por ejemplo, Salmos capítulo 7, versículo 11 dice, Dios es juez y justo, y Dios está airado contra el impío todos los días, es decir, todos los días Dios está airado contra el impío, contra el pecado, contra la maldad, contra el derramamiento de sangre, contra las injusticias, contra la impiedad, contra todo aquello que desagrada a Dios. Y hemos visto cómo Dios obra en forma personal, Él mismo siendo el actor en estos atisbos de la muestra de su ira, como le hemos explicado o lo hemos mostrado hace un momento, ¿verdad? Por ejemplo, la destrucción de tantas y tantas cosas, el solo hecho de Adán y Eva ser desterrados, por ejemplo, del jardín del Edén, y todas estas cosas son manifestaciones públicas acerca de la ira de Dios, cuando el propio Israel tuvo que caer siendo esclavos de los egipcios por muchos años. Fueron destituidos la tribu de Judá, siendo también ellos siendo cautivos llevados a la nación babilónica. Todas estas cosas es Dios obrando de forma actoral. Estuvo Él ahí presente, siendo el actor principal de esta manifestación pública de su ira. Hemos visto primero que esta ira es de Dios. La segunda cualidad, el tiempo de la ira, ¿verdad? Que hemos visto que es constante. Lo tercero, la fuente, nos dice que es desde el cielo, es decir, es una analogía al trono de Dios, de la esencia de Dios. Él mismo es el quien manifiesta y publica su ira.
Y número 4, la naturaleza de la ira. ¿Qué tipo de ira es? Dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Contra toda impiedad y justicia de los hombres. ¿Qué naturaleza es entonces? La naturaleza que tiene esta ira, ¿de qué tipo es? Está tan pues fortalecido, y el tipo que es que es contra la impiedad y la injusticia. Es ira, en pocas palabras, contra el pecado. ¿Qué tipo de ira es? Es una ira contra el pecado. Es apuntada de manera cuidadosa, letal, una manera muy certera contra la maldad. ¿Qué significa impiedad y qué significa injusticia? Porque se ponen aquí tanto impiedad e injusticia. La impiedad... Recuerdan, la Biblia nos dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, mi prójimo y también estoy yo. La impiedad tiene que ver con esa afrenta que hacemos contra Dios. Y la injusticia tiene que ver con la afrenta que hacemos a nuestro prójimo y también la que hacemos a nosotros mismos. Este verso nos ayuda justamente a entender tanto a la impiedad y la injusticia. La impiedad es carencia de reverencia a Dios. Y esto es tan peligrosa que nos lleva a la idolatría, a idolatrarnos a nosotros mismos, a idolatrarnos a cualquier otro ente menos a Dios. Nos comportamos como Nimrod, ¿verdad? Nos comportamos como aquellos que desecharon los consejos de Dios y se fueron en pos de su propia justicia. Entonces nos comportamos de esta manera. Por ejemplo, en el libro de Judas, sí, existe un libro llamado Judas. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 15 dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El impío está contra Dios. Mira, tantas palabras o tantas cosas que resumen la palabra impía en un solo verso. 4 veces mencionaba la palabra impía en un solo verso. Y qué buen verso para representar esta enseñanza. Ahora, la justicia es ausencia de conducta recta, ya sea consigo mismo o con nuestro prójimo. Eso tiene que ver la injusticia. Por ejemplo, hay muchas veces que nosotros somos injustos con nosotros mismos, somos injustos con nuestro prójimo, actuamos con injusticia. El solo hecho de creernos, por ejemplo, un ejemplo muy clásico, aquellos que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, yo creo que esto es un acto de injusticia. Cuando decimos o cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo y decimos pues, y la Biblia me dice que yo ya soy pues salvo, Él me salvó, Él me redimió de mis pecados y después estamos dudando, pues ¿seré salvo? ¿Habrá sido el poder de Dios suficiente para pagar lo pecador que yo fui? Eso es un acto de injusticia contra ti mismo, porque no crees que ya eres alguien que Dios ha salvado y ha redimido. Por ejemplo, eso. Por ejemplo, en este caso, la impiedad lo que hace es llevarnos a la injusticia, porque esto es un camino muy notorio que a lo largo de los años se ha visto establecido de esta manera. Las personas primeramente terminan alejándose de Dios y después terminan quebrantando su ley. Por eso es que la impiedad lleva a la injusticia. La impiedad da camino a la injusticia. Por eso tienen relación el uno con lo otro. Por eso el ataque primero es a Dios y luego su ley. El pecado es al alma, decía un predicador de antaño. El predicador es al alma lo que la mancha es a la belleza. El pecado deshonra y pone en tristeza y condena el alma. Lo que la mancha es a la belleza, una mancha ante lo bello. ¿Qué es lo que hace? Pues destruir su belleza, su esencia. Por eso necesita limpiarse, pulirse, quitar, arrancar esa mancha para mostrar lo bello. De eso se trata justamente la naturaleza de la ira. Quinta cualidad, la extensión de la ira de Dios. La extensión, ¿a dónde va? ¿Qué afecta la extensión? Y eso se lee también de esta manera, contra toda. Contra toda. Esta es la extensión de la ira de Dios. Eso nos incluye a ti y a mí. Romanos 3:23. Por cuanto todos o por cuanto algunos, por cuanto los de Perú
o los de Argentina, o por cuantos los de Lima, o por cuantos los de la iglesia Esmirna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos incluye a ti y a mí. Estamos nosotros también en la mira justamente de la ira de Dios, a menos que hagamos algo para dar solución a esto. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, para ser un poco más claro y mostrar este punto acerca de la extensión de la ira de Dios, él habla acerca de Sedequías, ¿verdad? Que él hizo un pacto con Dios, pero luego él quebranta este pacto, lo viola y él busca en Egipto ayuda para salvaguardar su vida, para salvaguardar y salir victorioso. Él busca ayuda en Egipto. Lo que simplemente Sedequías necesitaba era a Dios. Él se rebela contra Dios y busca ayuda a Egipto. Mire lo que dice en Ezequiel entendiendo este contexto. Ezequiel 17, 15, 16. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Dice, ¿podrá escapar? ¿será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Yo no sé quién seas tú el que me está escuchando. En realidad no me importa quién sea la persona que me está escuchando, seas amigo o conocido. Este mensaje es tanto para ti y para mí. No me importa el tipo de rango cultural que tú tengas, o la intelectualidad que tú tengas, el conocimiento, los libros que hayas leído, o la educación que tú tengas. No me importa. La verdad es que tú y yo estamos incluidos en el ojo, en la mira, a donde la ira de Dios apunta. Nosotros estamos involucrados en aquellos a donde la ira de Dios va a ser desatada. El rastro más tenue de injusticia y de impiedad que el hombre tenga nos coloca en la mira de Dios, donde su ira va a ser desatada. No hay escapatoria. Es como si nosotros estuviéramos yendo ante el consultorio del médico y el médico nos estuviera diciendo, no hay escapatoria, están enfermos. Todos los que han venido, aun aquellos que vinieron a acompañar al enfermo. No, ustedes los acompañantes también están enfermos. Aquellos que de repente caminan por la calle están enfermos. Todos estamos enfermos. Caminamos impíamente, injustamente. No hay escapatoria. Esa es la mala noticia, tanto para ti y para mí. La sexta cualidad es la causa de la ira. ¿Por qué? ¿Qué es lo que causa la ira de Dios? Y dice, a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y vamos a centrar nuestra atención y los minutos que nos quedan en este punto. Hombres que están, cuando digo hombres estoy incluyendo todos los géneros, los hombres están intentando constantemente suprimir la verdad por su pecado. Su pecado está tan fuerte y tan arraigado que ellos prefieren desechar la verdad que desechar su pecado. Su pecado les ha convencido que eso es lo normal y lo bueno, que no terminan siendo convencidos por la verdad del Evangelio de Cristo. Y vamos a ir leyendo Romanos cómo Él nos va a ir tocando punto por punto acerca de la injusticia. A partir de ahora, desde este punto del libro, del versículo número 18, vamos a empezar a hablar acerca de la injusticia del hombre. Vamos a ver cómo Pablo empieza a hablar acerca de la injusticia de los gentiles, la injusticia de los judíos y cómo esta injusticia abarca a todo el mundo. Esta es la segunda parte, o bueno, la tercera que podríamos llamar de esta enseñanza. La primera parte fue la introducción, que básicamente abarca los versículos 1 al versículo 15. Esta introducción, esta bienvenida o esta especie de saludo que hace Pablo. Luego, en la segunda parte es el tema central, el resumen de la epístola de los Romanos, que son los versículos 16 y 17. Y a partir del versículo 18 hasta el 3:20, vamos a hablar acerca de la injusticia de la humanidad. Cuando Pablo empieza a explicarlo hacia los gentiles, judíos y a involucrar a toda la humanidad. Y empieza con este versículo 18.
Por eso es que los hombres o el pecado está en el corazón del hombre tan pero tan fuerte que prefiere atacar la verdad antes que renunciar a su pecado. Siempre hay una intención de atacar la palabra de Dios, de suprimirla, de tomarla, de ponerla como anticuada, ¿verdad? De no leerla. Mis estimados, no leer la palabra es un ataque contra la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que consultaste a la Biblia para tus asuntos personales? ¿No sabías cómo guiar a tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la palabra de Dios para que Él sea el que te dé consejos sobre ese asunto? Sobre tus negocios, ¿verdad? Estoy a punto de recibir un dinero ahí en mi trabajo extra, pero es bajo la mesa, ¿será o no será? Vas y consultas al amigo. Bueno, ¿por qué desprecias esa oportunidad? Pues, lo serías un tonto, un loco. Mira que tus hijos necesitan el pan. Prefiere ganar el pan con el sudor de tu frente que de una forma tan fácil, que más adelante tendrán consecuencias. Miras aquellas excusas tontas que a veces dan los malhechores que son capturados. ¿Por qué hiciste eso? Que por mis hijos. Por tus hijos no deberías robar. ¿Por qué viniste y hiciste esto? Por mi mamá que está enferma. Por ella justamente no deberías robar. Trabaja dignamente. Dios te dio manos, inteligencia, capacidad para salir adelante. No pongas una excusa tonta como esa para delinquir. No lo hagas, porque eso es justamente una revelación de la impiedad y de la injusticia, porque estás haciendo contra Dios y estás haciendo contra ti mismo también y contra tu prójimo. Mire el ataque que uno hace cuando decide tener ese estilo de vida y deja de poner esa excusa, que yo la llamo una excusa tonta, por el amor de Dios. Por eso, este ataque que nosotros tenemos contra la Biblia no solamente es cuando vemos a personas que están afuera diciendo que leer la Biblia es para tontos, es para pérdida de tiempo. No, lo atacamos también cuando dejamos de leerla. Amén. Lo atacamos cuando dejamos de leerla. Todos los días debería ser para nosotros nuestra habitual acción diaria de irnos a la Biblia y sumergirnos en ella. El necio no quiere que haya un Dios. ¿Por qué? Porque si hay un Dios, está en problemas. Dice la Biblia en Salmos 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, no quiere que haya un Dios que les pida que rindan cuentas acerca de su vida, no les conviene que exista este Dios, no les conviene creer que este Dios existe, pero lamentablemente, y te doy la noticia, Dios sí existe y se ha revelado desde el principio de los tiempos y seguirá siendo revelado hasta el final, porque Él dice que Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el todopoderoso. Esta contención o básicamente lo que el hombre hace es postular que Dios no existe. Lo que el hombre hace es que Dios, o en este caso, postula que Dios no existe, o se levanta y se erige un Dios que ame también su pecado, como hicieron los antiguos, ¿verdad? Bebían gentes borrachos, así. La gente venía y obviamente sabíamos que eso no es un pecado, entonces me levantó un Dios y se crearon el Dios Baco, el Dios del vino, y se embriagaban, se emborrachaban. Mi Dios está a favor de este pecado. La promiscuidad sexual, obviamente Dios lo condena, pero porque ese Dios injusto, mire, yo sí siento y amo y cosas por el estilo, pero no. Bueno, entonces me levanto mi propia diosa, la diosa de la sexualidad, ¿verdad? Y entonces habría pues orgías y todo ese tipo de cosas en señal de alabar a su propia diosa que estaba a favor de la promiscuidad sexual. Y así una serie de cosas, por ejemplo, aquellos que tenían ese deseo de venganza, de matar y de aniquilar, y crearon su Dios de la guerra. Con eso pues estaban justificando su pecado, pero Dios viene, pues no. Pablo se va ante el Areópago, ¿verdad? El que estuvo compartiendo. Él va a compartir Alan también dentro de sus mensajes. Él está ante el Areópago, él ve pues que hay muchos dioses que han levantado. Y él dice, pues veo que son muy religiosos. Y eso era por un elogio para ellos. Muchas gracias, ¿no? Veo que hay muchos dioses que han levantado. Y Dios de todo, Dios de la guerra, Dios de la sexualidad, del vino, Dios de la inteligencia, del intelecto, Dios de tantas y tantas cosas. Pero veo que también han levantado uno, al Dios no conocido. Ese Dios... Ese es el Dios verdadero, el que Juan llama el Logos.
Es ese Dios justamente, el que no es conocido por muchos, pero está siempre presente. El que creó toda la humanidad, el que dio vida, el que pues hizo todo. Él es el Dios de dioses. Y cuando digo que es Dios de dioses, no significa que existen realmente dioses. Estos dioses son inventos de los hombres que han inventado en sus corazones, nunca han existido, pero el Dios real, el Dios verdadero, el Dios no conocido, Él se ha revelado en la persona del Hijo. Y ese Hijo es Jesucristo. Ese Dios descendió a la tierra, anduvo con nosotros, entregó su vida por ti y por mí. ¡Qué extraordinario! Durante miles de años, Dios ha contenido su ira. Es como esos estanques de agua para dar luz eléctrica, esas compresas de agua que están llenados por mucho tiempo. Estas compresas que si tú haces un hueco, una grieta sobre estos muros, pues la fuerza y el poder del poder de esta agua retenida, pues viene y destruye todo lo que hay en su camino. La ira de Dios fue detenida por muchos años. Algunos atisbos de su ira fue mostrada en el Antiguo Testamento. Esta contención, mis estimados hermanos, se rompió en la crucifixión de Jesucristo, donde Él puso toda su ira sobre Cristo. Descargó toda su ira y satisfizo su ira en la cruz contra su propio Hijo, por amor a ti y por amor a mí. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Toda esa ira que iba a caer sobre nosotros, toda esa ira que iba a caer sobre ti, sobre tu familia, Dios decidió ponerla sobre su propio Hijo. Por eso fue un cáliz muy fuerte. Por eso es que Cristo, cuando estuvo en el monte ahí diciendo, Señor, pues pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía el precio, el peso mismo de su ira, la ira de Dios mismo sobre Él. El dolor que Él sentía no solamente era en los azotes, los golpes, eso no era nada en comparación al peso de la ira de Dios. A tal punto, en un momento dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió en carne propia esta lejanía, pues Dios no puede vivir con el pecado, morar con el pecado. Y Él estaba dando esta manifestación profética acerca de lo que ocurre con un ser humano cuando está sumergido en el pecado. No tiene comunión con Dios. No puede tenerlo. Ni tú ni yo podemos tener esa comunión con Dios, a menos que Cristo haya muerto por nuestros pecados y sobre alguien se haya ido toda esa ira. Por esto es una alerta sobre todos aquellos que no creen en Cristo. Si no tienes a Cristo, estamos condenados a que toda la ira vaya sobre nosotros. Pero si estamos en Cristo, no hay condenación para nosotros. Ya la ira fue pagada, toda esa ira que nosotros nos merecíamos ya fue pagada en la cruz del Calvario. Aquí es donde comienza el Evangelio, después de haber conocido justamente la ira de Dios, las malas noticias. A partir de aquí comienza el Evangelio. Es Pablo donde va a empezar a explicar, va a empezar a esgrimir punto por punto, hablar acerca de la maldad, la injusticia del hombre y cómo poéticamente, dramáticamente, exponencialmente, sublimemente le empieza a exponer el Evangelio que vamos a ir viendo en el libro de Romanos. Por eso es que yo te anticipé al inicio de este mensaje que tengas un corazón y una mente fresca para que Dios pueda depositar sobre ti todos estos conocimientos que nos van a enriquecer, que nos van a empezar a amar más el Evangelio de Cristo. Si querías una razón para salir al mundo y propagar el Evangelio de Cristo, yo estoy seguro que así va a ser. Mis estimados, estamos siendo entrenados para los tiempos que se vienen. Tú y yo deciden el amor de Cristo, formarte en las filas de aquellos que Dios está llamando, como soldados de Jesucristo, que estamos dispuestos a decir aquella orden que Cristo nos manda. Sí, Señor, envíame a mí. ¿Cómo no ir si ahora yo comprendo de que el Señor me ha librado? Las buenas noticias es que Jesucristo ha recibido la furia, la ira completa de Dios. Si usted acepta su sustitución de la gracia por usted, tendrá efecto, sí,
si es que tú aceptas la sustitución de la gracia que Cristo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Isaías 53, 5, y con esto termino. Mas Él herido por nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Su sangre derramada, su cuerpo molido. Esto tiene sentido cuando celebramos la Santa Cena y no es un simple convite, es un recordatorio de la manifestación pública de la ira de Dios contra su Hijo y del amor de Dios contra nosotros, a favor nuestro. El Evangelio es poder de Dios para salvación y la ira de Dios es poder de Dios para perdición, ambas eternas, vida eterna y muerte eterna. Si este mensaje pues te ha tocado, si este mensaje tiene pues sobre ti poder, si este mensaje tiene sobre ti tiene esta repercusión que yo creo que debería tener, recibe en esta mañana a Cristo en tu corazón, que Él se convierta en tu Señor y tu Salvador, que Él sea de hoy en adelante el dueño, el amo de tu vida, por el cual debes de vivir todos los días de tu vida. No te canses de hacer el bien, dice la Biblia, porque a su tiempo vamos a tener recompensas. Y una de las cosas buenas que el hombre puede hacer es entregar su vida a Jesucristo. Entreguemos nuestra vida a Jesús. Si tú estás ahí, me gustaría que puedas orar después de mí. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu voz, he escuchado tu mensaje, he escuchado, Señor, estas malas noticias que cavan profundo, Señor, aún en lo que yo he comprendido acerca de ti. Necesito de tu perdón, necesito de tu amor. Háblame, Señor, ayúdame. Necesito de tu cobertura. Necesito que tú te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Perdóname porque he pecado contra ti y toda tu ira está en la mira hacia mi vida. En esta hora hoy acepto a Jesucristo como mi Salvador, como mi suficiente Salvador, para que de hoy en adelante hoy pueda ser librado de tu ira y pueda ser tu hijo, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.